Saludos, bienvenidos a Canciones desde el Estudio. Soy Jorge Millones y espero que pasen un buen momento. Desde las canciones hablaremos de música, literatura, historia, filosofía y mucho más. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta aventura. Cuando América Latina reclamaba una modernidad propia y una segunda independencia, mientras el mundo era sacudido por revoluciones y movimientos de liberación nacional, surgieron una serie de héroes y heroínas de la música que formaban parte de un sueño, de una utopía que las izquierdas del mundo enarbolaban. Una de las vanguardias más importantes de aquel momento fue el movimiento de la nueva trova cubana. Dentro de ese proceso, Silvio Rodríguez, su más alto exponente. Su prolífica y profunda obra lo ubica como uno de los mejores compositores de habla hispana de todos los tiempos. Por eso, en estos duros momentos de pandemia, hemos elegido una de sus canciones más emblemáticas para iniciar esta serie. Hoy, en Canciones desde el Estudio del maestro Silvio Rodríguez, analizamos La era está pariendo un corazón. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. El 10 de octubre de 1967 cae en combate el comandante Ernesto Che Guevara en las alturas de Bolivia. El impacto fue tal en los jóvenes de aquella generación que el propio Silvio Rodríguez escribe dos canciones de un solo tirón. La era está pariendo un corazón y Fusil contra fusil. Tanto Silvio Rodríguez como otros exponentes de la nueva canción latinoamericana y de la nueva trova estaban fuertemente influidos por las ideas de la Revolución Cubana, por las ideas del internacionalismo socialista, por la hipótesis del hombre nuevo que sostenía Che Guevara, por la lucha del Vietnam, por la lucha de los pueblos del África por su liberación y por las luchas antiimperialistas y anticolonialistas en todo el mundo. El planeta estaba sacudido por grandes movimientos sociales que enarbolaban banderas de izquierda y de cambio a nivel global. A esto hay que agregarle además la irrupción de movimientos musicales muy fuertes e innovadores, como el jazz, el blues, el rock y la canción protesta norteamericana. Este era el conjunto de ideas y el clima cultural que se veía y se vivía en la época en que Silvio Rodríguez escribe La era está pariendo un corazón. Durante los años 60 y 70 se da un magma cultural y político muy interesante y muy creativo. A eso hay que agregarle también el despunte de cierta tecnología en la comunicación, en la grabación de discos. Esto es importante porque son los elementos que configuran las nuevas vanguardias políticas y estéticas de buena parte del siglo XX. La era está pariendo un corazón forma parte de un conjunto de canciones inspiradas en la figura de Ernesto Che Guevara. Tenemos Fusil contra fusil, América te hablo de Ernesto, Tonada del albedrío, entre muchas otras más. Es una canción que exalta el internacionalismo, el desprendimiento y la solidaridad entre los pueblos del mundo, siguiendo la premisa de José Martí. Mi patria es la humanidad. A mediados de los años 70, Cuba decide apoyar la independencia de Angola a través de la Operación Carlota. Se destaca un número importante de tropas cubanas que son movilizadas hacia el continente africano. Silvio Rodríguez, consecuente con las ideas del internacionalismo socialista, se enrola como voluntario, como músico y como soldado. Forma parte de una brigada cultural musical que se movía en el frente de combate visitando a las tropas cubanas en los pocos momentos de tranquilidad que podían tener. Entra en combate y es herido según testimonio de algunos de sus compañeros. Esta experiencia lo marcará profundamente y esto se verá reflejado en canciones como Testamento. La primera grabación de La era está pariendo un corazón data de 1968, con Enrique Plá en la batería e inusualmente el maestro Leo Brauer en los teclados, en el órgano. Esta canción es incluida dentro del disco colectivo Canción Protesta, editado por Casa de las Américas.
Al año siguiente, en 1969, se graba una versión para el disco Hasta la victoria siempre, Che querido, en donde se incluye una versión de solo voz y guitarra. La era está pariendo un corazón es quizás una de las canciones más versionadas de Silvio Rodríguez. La versión más importante, que duda cabe, la hizo aquella leyenda de la canción cubana, Omar Aportuondo, en los años 60, y es quien la catapulta y la da a conocer al gran público cubano. Más tarde la grabarían en el año 74 Soledad Bravo, posteriormente los chilenos Osvaldo Madera y los Bunkers, y una miriada de artistas de todo el mundo que han tomado esta canción como un emblema de la solidaridad. En el año 77 y extraoficialmente circula solo en España un recopilatorio llamado Cuando digo futuro, en donde se incluye también La era está pariendo un corazón en su primera versión. En el cine, el primero que incluye esta canción es el argentino Fernando Pino Solanas en su documental La hora de los hornos, allá en los años 60. Finalmente, en el año 1978, Silvio Rodríguez graba La era está pariendo un corazón oficialmente dentro de su segundo álbum Al final de este viaje. Lo graba en Madrid. España recién salía de la dictadura franquista y se vivía una primavera democrática celebrando la incorporación del Partido Comunista a la vida democrática del país, un partido que había estado proscrito, perseguido durante décadas. Y Silvio fue testigo de todo este proceso. Graba 10 canciones solamente en 2 sesiones, en los estudios Sonoland de Madrid, bajo el sello Movie Play. Su productor es Pedro Orlando y José Antonio Álvarez Alija, el ingeniero de sonido. Esta es la versión más extendida y aceptada en todo el mundo por sus seguidores, y esta es la versión que vamos a analizar. Uno de los objetivos más importantes de una vanguardia es innovar, es encontrar una nueva pieza estética inédita. En ese sentido, vanguardias como la Nueva Trova o la Nueva Canción buscaban un nuevo tipo de canción que hasta ese momento no haya existido. Y en ese sentido, Silvio Rodríguez logra encontrar un nuevo tipo de canción, una forma expresiva nueva que lo diferencia del periodo anterior de la trova tradicional. La idea moderna de vanguardia proviene más bien de un concepto castrense, avant-garde, es decir, la punta de lanza de los ejércitos. Las vanguardias tienen como objetivo la innovación, buscar una pieza inédita, revolucionar, buscar nuevas formas de expresión, tanto en la política, tanto en la literatura, igualmente en la música. Por ello es que surgen movimientos como la Nueva Trova y la Nueva Canción Hispanoamericana. En ese sentido, es necesario recordar que en los años 60 la música transitaba entre la canción folclórica tradicional popular de nuestros pueblos y la canción comercial vinculada más bien a la industria del entretenimiento. Silvio Rodríguez logra construir una nueva manera de acercarse a la canción popular, un nuevo paradigma de hacer canciones, mucho más complejo, por cierto. Por un lado, tenemos canciones de una alta profundidad filosófica, reflexiva, con muy buen contenido literario, y por otro lado, estructuras musicales más complejas, acordes disonantes, influencia del jazz, influencia de la música progresiva, de las vanguardias musicales que en el rock atisbaban también. En ese sentido, hay una suerte de búsqueda de equilibrio entre las voces tradicionales de la trova tradicional y el folclore latinoamericano, y por otro lado también una búsqueda vanguardista de encontrar lo progresivo, lo nuevo dentro de las nuevas corrientes que irrumpían en la segunda mitad del siglo XX. Este elemento característico de la nueva canción y de la nueva trova son fundamentales. Silvio lo ha reconocido porque él puede aceptar que su canción tenga, como él dice, evidente panfleto, pero al lado del evidente panfleto también existe evidente búsqueda estética. Esa característica por buscar la belleza y una nueva forma expresiva es importante en las vanguardias y es importante también dentro de esta vanguardia que estamos analizando. La era está pariendo un corazón probablemente sea una de las canciones políticas y militantes con más alto contenido estético, lírico y de profundidad filosófica que se haya escrito dentro de la nueva canción y de la nueva trova.
Buena parte de las canciones de Silvio Rodríguez, sobre todo las de su primera etapa, están afinadas 3 semitonos más abajo del Mi 440 habitual. No se sabe si por búsquedas sonoras, no se sabe si por caprichos de artista, en fin, vamos a dejarlo ahí. El hecho es que grandes éxitos de Silvio Rodríguez están afinados en esa tonalidad, Do sostenido. La era está pariendo un corazón está afinada en Do sostenido. Está afinada en Do sostenido y los acordes corresponden a la escala de Mi mayor. Vamos a hacer aquí algunos análisis de ciertas formas guitarrísticas que él ha ido utilizando para poder expresar toda la solidaridad y el internacionalismo a partir de la caída en combate de Che Guevara. Ojo, esto no es un tutorial de YouTube y por temas de copyright no puedo interpretar la canción. Sin embargo, puedo hacer algunos jueguitos en la guitarra para ir analizando la estructura de la canción e ir interpretando qué cosa quiere decir con su lenguaje musical. La primera parte es una progresión en Mi mayor y hay una progresión interesante que se le ha escuchado también a la trova tradicional. Sin embargo, esa progresión de séptimas y novenas, él la pone en un nuevo contexto, en un contexto, si quieren, filosófico. La primera parte para mí son las interrogantes existenciales, en términos de Jean-Paul Sartre, ¿no? Del existencialismo, son interrogantes frente a la muerte, frente a la historia, frente al tiempo, esta gran metáfora que es el tiempo, y que Silvio Rodríguez, desde el punto de vista de la guitarra, lo convierte en un reloj. No sé si ustedes han notado eso. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Bueno, acaba en Si mayor, luego de haber pasado por Mi, Fa y Fa sostenido menores. Entonces nos deja a portas de lo que es la segunda parte de la estructura de la canción, que es donde revienta la canción con una serie de complejos rasgueos y bordones preciosos, de paso, de bordones de intercambio entre acorde y acorde, que me parecen muy, muy lindos, pero que además van con una parte de la letra interesante, ¿no? Porque ya es la letra en la cual pasa de la reflexión a la afirmación. Y yo encuentro mucho del rock y de los golpes rebeldes del rock en esta nueva parte de la estructura, en la segunda parte de la canción. Rítmicamente, el tempo de esta canción está en 4/4, aunque Silvio se toma la libertad de acelerarla o desacelerarla según lo que él quiera relevar. La canción es muy linda en términos en esta parte de rasgueos, ¿no? Son algo así. Y acá cambia. En esa parte del cambio en los rasgueos es interesante porque deja de tocar con un solo dedo el rasgueo para pasar cuando ya pasa de La a Si, a usar el abanico, ¿no? Lo que en el flamenco llaman la mariposa, el ventilador, más dedos. A eso me refería. Entonces, esto lo combina con una serie de bajos, de bordones. Es interesante eso, ese intercalar los bajos y el rasgueo, ¿no?
Al final de este viaje es el segundo disco de Silvio Rodríguez. Un formato crudo, un formato sincero, sin más producción que su voz y su guitarra. Podemos apreciar aquí el alto nivel en la guitarrística, en los arreglos. También podemos apreciar el sonido característico que le da a la guitarra esa afinación en do sostenido. Las cuerdas un poco sueltas, los bordones un poco trasteando, le dan cierto sonido característico al Silvio de aquellos años. Esta producción se hizo en 2 sesiones, increíble, lo cual nos lleva a pensar de que no se grabó por pista, sino en directo, sin la posibilidad de corregir errores. Los que saben hacer discos y entienden de producción, saben también lo complicado, lo difícil que es grabar en directo, sin otros arreglos que la voz y la guitarra. Hay que llegar muy bien ensayado, con horas de ensayo, hay que tener una muy buena coordinación, hay que tener mucha calma para poder enfrentarse a los micrófonos y poder grabar con tranquilidad. Requiere horas de ensayo, limpieza técnica, cierta complicidad con el instrumento, más aún con una afinación peculiar. En ese sentido, al final de este viaje, expresa también la destreza de Silvio Rodríguez, no solo para cantar, sino para tocar la guitarra. Eso hay que mencionarlo y subrayarlo porque es una de las grandes virtudes de este disco. Podemos decir que la grabación, el registro sonoro que se hizo de la guitarra, se hizo a través de 2 micrófonos. Un micrófono apuntando al diapasón para captar los sonidos agudos y medios, y otro micrófono apuntando a la tapa armónica de la guitarra para captar así los sonidos más graves y que le dan peso a la grabación. Una vez en mezcla, estos 2 sonidos se distribuyen adecuadamente. Muy probablemente el registro de la voz se hizo con un micrófono condensador de este estilo. Recapitulando, un micrófono para el diapasón captaba sonidos agudos, un micrófono para la tapa armónica captaba sonidos graves y un micrófono para la voz. El sonido ambiente y la estática fueron eliminados, me imagino, con programas de compresor en la versión digital, que es la que hoy día todos tenemos. Pero cuando uno escucha el disco en vinilo de aquellos años, todavía se notaba un poquito del ceseo del sonido ambiente. El proceso de mezcla y masterización no fue muy complejo, puesto que el disco fue grabado en directo. Distribuyeron todos los sonidos agudos del diapasón hacia el lado izquierdo y los sonidos graves de la tapa armónica hacia el lado derecho. La voz fue paneada hacia en medio, dando un equilibrio sonoro al momento de escucharlo. Lo que sí hicieron es ponerle un poco de reverberación, un efecto de reverb, tanto a la voz como a la guitarra, y con eso quedó redondo. Y este mismo criterio se aplicó a todos los tracks de la producción. El final de este viaje tiene un equilibrio entre lo político, lo poético, lo literario, lo filosófico y lo amoroso. Y La Era está pariendo un corazón, que forma parte de este álbum, también tiene esos componentes. Ahora vamos a tratar de deshenebrarlos de la propia canción. Aunque la motivación de la canción fue la ejecución de Che Guevara, el tema central es la indignación, la capacidad de indignación y, como decía el propio Che, sentir en lo más hondo cualquier injusticia que se cometa cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces, lo que hace Silvio Rodríguez es justamente eso, sentir como propio la injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Entonces ese es el tema central de La Era está pariendo un corazón, la indignación y luego el llamado a la acción, a la praxis política. Y el grado sumo de ese compromiso es dar la vida por los demás, es asumir la causa de otros como nuestra propia causa. ¿Hasta qué punto un ser humano es capaz de dar la vida por la causa de los demás, por la causa de otros? Ese nivel de compromiso, de llamado a la acción política, requiere una profunda reflexión, un análisis introspectivo importante.
Por eso es que la primera parte de la canción, la primera estrofa, es una interrogante hacia sí mismo y hacia la muerte. Le he preguntado a mi sombra, a la muerte, a ver cómo ando, para reírme, para ser feliz, mientras el llanto, el dolor de otros, el dolor ajeno, rompe en la sala regando el tiempo. Aquí se expresa claramente, por un lado, el principio ideológico del cual habíamos hablado al comienzo, y por otro, el llamado a la acción, a la praxis. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. Acá hay un llamado a la acción porque el futuro está en juego, porque en el momento preciso en que yo me doy cuenta que soy necesario para una lucha, tengo que estar presente en esa lucha, porque si no lo estoy, el futuro está en juego. Entonces tenemos que el motor del compromiso político es la indignación. Luego viene esta profunda reflexión existencial de cómo asumirnos dentro de este contexto, de tener empatía por los demás para asumir su causa. Y una vez llegado este momento, pasamos a la acción, al despliegue de la praxis política. Pero recordemos que el motor fue la indignación. Y acá quería hacer un pequeño paréntesis porque de eso es lo que hoy día carecemos. El filósofo polaco Zygmunt Bauman nos habla de esta incapacidad que se tiene en las sociedades contemporáneas de sentir indignación, de que el dolor ajeno cale en nosotros mismos. A eso le llama adiáfora. En aquella época, la mayoría de las generaciones de los jóvenes no padecían de adiáfora, todo lo contrario. Entonces estamos viendo que cada época cambia, que las generaciones pueden ser más o menos empáticas con sus semejantes. En aquella década en que fue compuesta esta canción, sin duda alguna los jóvenes de esa generación, los que hoy están amenazados por el coronavirus, estaban dispuestos a jugarse la vida por los demás. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso, por cualquier hombre del mundo, por cualquier calle, por cualquier casa. Aquí nos está diciendo claramente que la patria es la humanidad entera. Y esto es un principio de José Martí muy importante que Silvio asume con total coherencia. También nos está diciendo que hay que movernos de nuestra zona de confort, porque se nos cae el futuro. Y acá revela una concepción marxista también de la historia, de la lucha de clases como motor de la historia, como una conciencia de que hay un conjunto de injusticias que nos están interpelando y que tenemos que hacernos cargo de ellas. Entonces, el futuro se cae. ¿Qué hago yo frente a eso? ¿Qué nivel de compromiso voy a dar? Entonces hay que decir que aquí también hay un alto componente ético, hay una propuesta ética, una guía para la acción. Si algo importante tiene La era está pariendo un corazón, es justamente recoger el espíritu rebelde de esa época en la cual los jóvenes eran capaces de dar la vida por una causa. Esa canción lo plasma con mucha claridad. Por eso es que se volvió un himno para muchísima gente. Y por eso es que le hemos elegido, porque exalta la solidaridad en este momento tan complicado que nos ha tocado vivir. Pero sobre todo La era está pariendo un corazón es una canción hermosa, es una obra de arte bellísima y va a quedar en la historia como uno de los más grandes homenajes estéticos a la ética.